Imagínate la construcción de un rascacielos inmenso, justo en una zona con alta actividad sísmica. Hay un problema de ingeniería fundamental en un escenario así. Necesitas que la estructura central sea de acero. Tiene que ser absolutamente rígida para que el edificio se mantenga en pie y, soporte su propio peso. Porque si el núcleo cede, la estructura colapsa por completo. Claro, pero, a ver, esa rigidez absoluta también conlleva un peligro oculto. Exacto. Si ese acero central es completamente inflexible ante las fuerzas externas, el edificio se partirá por la mitad al primer gran temblor. Y la arquitectura moderna soluciona esto introduciendo juntas de dilatación. Es decir, elementos estructurales diseñados específicamente para absorber el movimiento y ceder ante la fuerza del terremoto, pero sin que la torre pierda su eje fundamental. Pues esa tensión constante, ese equilibrio casi imposible entre ser inquebrantable ante las cargas y ser lo suficientemente flexible para sobrevivir al entorno, describe a la perfección el núcleo de la inmersión profunda en las fuentes que abordamos hoy. Desde luego. Y fíjate qué coincidencia temporal tan fascinante tenemos. Hoy, 17 de abril de 2026, el calendario histórico marca exactamente la festividad del protagonista de este análisis. Hablamos de una figura del siglo II que encarnó de forma simultánea ese acero rígido y esa junta flexible. San Aniceto, el 11º obispo de Roma. El objetivo de nuestra exploración de hoy, cruzando documentos históricos, actas antiguas y registros arqueológicos, es precisamente desentrañar cómo funcionaba esto, la comunión eclesial en la práctica. Ya, porque a menudo leemos la historia antigua como un bloque monolítico, ¿verdad? Totalmente. Pero la realidad es que la iglesia primitiva era muy frágil. Estaba bajo asedio constante y se enfrentaba a una lucha existencial, literalmente, para mantener su unidad frente a facciones que, intentaban reescribir su ADN desde dentro. Para establecer un poco la brújula de esta conversación, creo que es imperativo entender una distinción crucial que guiará todo nuestro recorrido. Las fuentes nos muestran a un líder que tuvo que trazar una línea muy clara entre el dogma innegociable, que sería ese acero del edificio, la verdad con mayúsculas, y las tradiciones circunstanciales, que actuarían como las juntas flexibles. Exacto. La cuestión central aquí es averiguar cómo se gobierna un movimiento clandestino cuando la realidad te exige, por un lado, ser feroz contra la falsedad teológica y, por otro, ser increíblemente acogedor frente a las diferencias culturales legítimas de tus propios miembros. Es un reto pastoral tremendo. Y para comprender la magnitud de ese desafío, tenemos que situar la mente en el campo de batalla sociopolítico. Nos situamos en la Roma de mediados del siglo II, aproximadamente entre los años 155 y 166 después de Cristo. Eso es. Es el apogeo de la dinastía de los Antoninos, iniciada con Antonino Pío y continuada por Marco Aurelio y Lucio Vero. Que, a primera vista, los libros de historia suelen catalogar esta época como el cenit de la Pax Romana, ¿no? Como un periodo de estabilidad imperial inigualable. Bueno, claro, esa es la narrativa oficial desde la perspectiva del senador romano. Ya. Pero la realidad burocrática para una religión no autorizada era asfixiante. El cristianismo carecía por completo de estatus legal. No había templos públicos, ni libertad de culto, ni nada parecido. O sea que, más que enfrentarse a redadas masivas diarias, los cristianos vivían bajo un estado de paranoia estructural constante. Exactamente. Negarse a participar en los sacrificios públicos o rendir culto al genio del emperador se catalogaba jurídicamente como traición al Estado. Por tanto, imagínate, cualquier vecino o socio comercial con el que tuvieras un roce podía presentar una denuncia que acabaría en una ejecución pública. ¡Madre mía! Y en ese contexto tan tenso de clandestinidad y vigilancia perpetua, resulta muy llamativo el perfil de quien asume el liderazgo en la capital, porque Aniceto no pertenecía a la aristocracia romana. No, en absoluto. Las fuentes indican que era originario de Mesa, en la provincia romana de Siria, lo que hoy ubicamos como la actual ciudad de Homs. Y de hecho su nombre, de raíz griega, se traduce como invencible o inconquistable. Un nombre muy profético, la verdad. Muy profético, sí. Y ese origen sirio es una clave fundamental para descifrar la demografía de la Roma del siglo II, porque solemos imaginar la capital del imperio dominada exclusivamente por patricios conversando en latín clásico.
Claro, es la imagen de las películas. Pero los estratos medios y bajos, que es donde el cristianismo echó las raíces más profundas inicialmente, estaban fuertemente helenizados. El griego era la lengua franca del comercio y de la liturgia. Fíjate que las inscripciones sepulcrales más antiguas en las catacumbas están en griego. ¡Qué barbaridad! Esta multiculturalidad inherente plantea un reto logístico masivo. Gobernar eso era como intentar dirigir una startup global y clandestina desde la capital de un imperio hostil que te vigila constantemente. Es una analogía perfecta. Tienes a un sirio gobernando una red de creyentes en la capital itálica utilizando el griego como idioma vehicular. Demuestra que esta comunidad operaba rompiendo las fronteras étnicas tradicionales del mundo antiguo. Aniceto llega con una herencia oriental muy ligada a la tradición contemplativa y al respeto reverencial por los ancianos. Y es precisamente esa rica diversidad la que, lamentablemente, abrió la puerta al mayor peligro de su tiempo. Porque la paradoja de Roma es que, al ser el centro neurálgico del imperio, atraía a los pensadores más brillantes, pero también a los más peligrosos. Las famosas herejías. Exacto. Las persecuciones externas palideciendo en comparación con esta amenaza interna. Aniceto tuvo que hacer frente a dos sistemas de pensamiento masivos que estaban en pleno apogeo y que amenazaban con fagocitar la doctrina original, que son el gnosticismo y el marcionismo. Pues vamos a profundizar en los mecanismos de estas corrientes porque creo que a menudo se despachan rápido como simples desacuerdos teológicos. Y la verdad es que eran movimientos intelectuales muy, muy sofisticados. Lo eran, sin duda. Empecemos por Valentín y la corriente gnóstica. Las fuentes apuntan a que su enseñanza era tremendamente atractiva para la élite intelectual romana. Claro, lo era porque ofrece una respuesta elegante al problema del mal, pero cuidado, a costa de destruir el núcleo del mensaje judeocristiano. Valentín postulaba un elitismo espiritual basado en la gnosis, que es un conocimiento secreto y místico. Un conocimiento solo para iniciados. Eso es. En su cosmología, el mundo material, la carne, la creación física, pues no era obra de un Dios amoroso, era el resultado de un error cósmico, una emanación defectuosa creada por una deidad inferior. Para los gnósticos, la materia era inherentemente corrupta. Es fácil ver por qué esto resultaba tan seductor para la nobleza romana, La religión oficial del imperio era muy transaccional y muy pública, mientras que el cristianismo ortodoxo exigía a los patricios sentarse literalmente junto a los esclavos y compartir el mismo pan material. Algo impensable para un noble romano. Claro. Y Valentín, en cambio, les ofrecía una especie de club exclusivo, una salvación esotérica reservada solo para los espirituales, permitiéndoles despreciar la burda materia. Exactamente. Y a este desafío intelectual se le sumaba un desafío organizativo de proporciones titánicas encarnado en la figura de Marción. Originario del Ponto, Marción era un riquísimo armador de barcos. Su poder económico rivalizaba con su audacia teológica. Marción es un caso de estudio fascinante, porque no solo predicaba, sino que financiaba la expansión de su propia doctrina. Las fuentes destacan que propuso una ruptura quirúrgica con el judaísmo. Rechazó de plano todo el Antiguo Testamento. Sí, y elaboró la teoría de que existían dos dioses diametralmente opuestos. La teología de Marción se basaba en separar al Dios creador del Antiguo Testamento, al que describía como legalista, iracundo y vengativo. De separarlo del Dios puramente espiritual y amoroso revelado en Jesucristo. Esta dicotomía destrozaba la continuidad histórica de la fe. A ver, si el Dios que creó el universo no es el mismo Dios que envía a su Hijo a redimirlo, toda la narrativa de la salvación se desmorona. Espera, porque aquí es donde me surge una duda y me gustaría hacer de abogada del diablo sobre la gestión de esta crisis. Dime. Tienes a un intelectual sumamente persuasivo como Valentín, que, ojo, estuvo a punto de ser elegido obispo en la propia Roma, y a un magnate como Marción, que básicamente hace un intento de adquisición hostil corporativa, financiando comunidades paralelas. Literalmente. Entonces, si Aniceto valoraba tanto la comunión eclesial y la paz dentro de una comunidad ya de por sí perseguida, ¿por qué no buscó un punto intermedio? ¿Por qué fue tan absolutamente intransigente con estas dos figuras? Pues porque Aniceto comprendió que aceptar las premisas gnósticas o marcionitas significaba el suicidio teológico del cristianismo. La línea roja, el acero del que hablábamos antes, era la humanidad real de Cristo y la bondad de la creación. Claro. ¿Sí? Como afirmaban los gnósticos, la materia es un error despreciable, entonces la encarnación es una farsa.
El Hijo de Dios no podría haber asumido un cuerpo humano real, no podría haber derramado sangre real en la cruz y no habría una resurrección física. Es que vacía la fe de todo su contenido. Totalmente. Aniceto operó como ese núcleo de acero. Frente a Marción defendió la unidad de las Escrituras, manteniendo intacto el legado judío. Y frente a los gnósticos, reafirmó la bondad intrínseca del mundo material. Y fíjate que hay un detalle disciplinar en los registros que ilustra perfectamente esta defensa de lo físico. Aniceto no se limitó a escribir refutaciones teológicas abstractas, Instauró la práctica de la tonsura. Así, es un dato interesantísimo. Obligó a los clérigos a llevar el cabello corto, en un claro contraste visual con los maestros gnósticos, que cultivaban una estética de melenas largas y ostentosas como símbolo de su elevación mística. Y ese mandato disciplinar es brillante en su pragmatismo. Al utilizar el propio cuerpo físico, el cabello en este caso, como marcador de identidad ortodoxa, Aniceto estaba lanzando un mensaje teológico brutal. Reivindicaba que el cuerpo no es una prisión desechable, sino un vehículo de la gracia. Fue inflexible ante doctrinas que atacaban el evento histórico de Cristo, asumiendo el riesgo, cuidado, de expulsar a pensadores influyentes y de perder donaciones masivas como las de Marción. Todo para salvaguardar la integridad de la fe. Entonces tenemos el retrato de un hombre que efectivamente no cede ni un milímetro frente a quienes intentan alterar la doctrina fundacional. Pero el análisis da un giro radical cuando observamos cómo gestiona un conflicto de naturaleza distinta. Aquí entramos en la segunda gran lección de su pontificado. Eso es. Si con los herejes actuó como una muralla de contención, ¿cómo procedió cuando el desacuerdo provino de un hermano en la fe que, sin alterar el dogma, mantenía una tradición diametralmente opuesta? Pues ese contraste es el que eleva a la figura de Aniceto a otro nivel, como un verdadero gigante de la caridad. Nos trasladamos al año 154 o 155 después de Cristo, se convoca una cumbre histórica en Roma que requiere el viaje desde Asia Menor de San Policarpo. El venerable obispo de Esmirna, que, viajar por el Mediterráneo a mediados del siglo II, teniendo unos 85 años de edad, no es un crucero de placer precisamente. Desde luego que no. Para que Policarpo asumiera ese riesgo físico enorme, el asunto a tratar tenía que ser gravísimo. Amenazaba con fracturar a la cristiandad entera. Y así era. El motivo del encuentro fue la controversia cuartodecimana. Un debate, feroz, sobre la fecha en la que debía celebrarse la Pascua, la festividad central de la fe. Explíquenos un poco en qué consistía exactamente. Pues las iglesias de Oriente, representadas por Policarpo, celebraban la Pascua estrictamente el día 14 del mes judío de Nisán. Lo hacían basándose en el calendario lunar, independientemente de qué día de la semana cayera, y argumentaban que esa era la costumbre inalterable que habían recibido directamente del apóstol San Juan. Claro. Y mientras tanto, la Iglesia de Occidente, con Roma y Aniceto a la cabeza, tenía una práctica completamente distinta. Celebraban la Pascua siempre en domingo, el día de la resurrección, apoyándose en la tradición transmitida por San Pedro y San Pablo. El choque era monumental, a nivel logístico y pastoral. Imagínate la tensión en la propia ciudad de Roma, donde convivían comunidades orientales y occidentales. Unos estaban en medio del ayuno penitencial más estricto, llorando la pasión, mientras que en la calle de al lado sus vecinos cristianos ya estaban celebrando por todo lo alto la fiesta de la resurrección. Era un escándalo público y debilitaba muchísimo la imagen de unidad frente a las autoridades romanas, que no olvidemos que los vigilaban de cerca. Podemos usar una analogía para entender el peso de este encuentro. Es como si dos directores regionales se negaran obstinadamente a cambiar el sistema operativo de sus ordenadores porque cada uno confía ciegamente en el fundador original de su rama. Muy buen ejemplo. Ambos tienen argumentos de peso, respaldados por autoridades irrefutables. Juan por un lado, Pedro por el otro. Y el riesgo de declarar hereje al bando contrario y provocar un cisma, pues era inminente. Policarpo defendió la inmutabilidad de la tradición joánica, y Aniceto defendió la costumbre establecida por los presbíteros romanos anteriores a él. Ninguno, pero es que ninguno, estaba dispuesto a renunciar a la herencia directa de sus apóstoles fundadores. Es que es lógico, estaban defendiendo lo que les habían legado sus maestros. Exacto. Y es en este punto muerto donde la historia eclesiástica registra uno de sus momentos más determinantes. El historiador Eusebio de Cesarea describe el desenlace de esta cumbre con una precisión asombrosa. Y esto hay que citarlo textualmente. Dice así:
Policarpo no pudo persuadir al Papa, ni el Papa a Policarpo. La controversia no terminó, pero los lazos de caridad no se rompieron. ¡Qué maravilla de cita! Es profundamente revelador que Eusebio decida enmarcar ese momento histórico de esa manera tan precisa. Sí. O sea, no intenta maquillar el fracaso diplomático de la cumbre, porque admite abiertamente que la controversia no terminó. No llegaron a un acuerdo. Exacto. Pero nos dice que para la mentalidad de la Iglesia primitiva, el afecto y el respeto mutuo poseían un estatus casi dogmático. Anteponer la uniformidad a la paz eclesial habría sido un fracaso muchísimo mayor que tener dos calendarios distintos. ¿Cuál fue el paso concreto que dio Aniceto para sellar esta tregua? Pues, lejos de ejercer su autoridad local para expulsar a Policarpo o imponer su criterio por la fuerza, Aniceto realizó un acto de hospitalidad litúrgica, extraordinario. En la propia Roma, le cedió a Policarpo el honor de presidir y celebrar la Eucaristía en su lugar. Fíjate, ese gesto desarticula cualquier conato de división. Reconoce implícitamente que, aunque no compartan el calendario, comparten la misma esencia de la fe, el mismo cuerpo de Cristo. Y ahí radica la diferencia fundamental con los gnósticos y marcionitas que veíamos antes. Eso es. Aniceto traza una línea divisoria impecable. El elitismo y la negación de la materia de Valentín destruían el núcleo de la verdad. Eso era el acero innegociable. Pero el día exacto en que se celebraba la Pascua era una cuestión disciplinar, una junta de dilatación en la que cabía la flexibilidad en aras del amor fraterno. Esa es la demostración suprema de madurez teológica y pastoral. Saber ser un guardián implacable de la sana doctrina sin convertirse en un tirano de las costumbres legítimas. Y por esta capacidad de discernimiento y acogida, la posteridad reconoce a San Aniceto como el mártir de la hospitalidad y la comunión. Un título hermosísimo y muy merecido. Sí, y el peso de ese legado trasciende sus decisiones pastorales y se refleja curiosamente en el destino físico de sus propios restos mortales. Aniceto muere mártir hacia el año 166 o 168 después de Cristo, paga con su sangre esa fe que se negó a diluir frente a la presión imperial y herética. Originalmente fue sepultado en la Colina Vaticana, muy cerca del emplazamiento de la tumba de San Pedro. Las fuentes nos señalan que fue precisamente durante su pontificado cuando se erigieron los primeros monumentos conmemorativos para marcar las tumbas apostólicas. Pero luego, siglos más tarde, para proteger sus restos de las invasiones, fueron trasladados a la famosa cripta de los papas en las catacumbas de San Calixto. Pero la travesía arqueológica de Aniceto da un salto extraordinario en el año 1604, o sea, más de 14 siglos después de su muerte. Sí, es un caso único. El Papa Clemente VIII decide donar estas reliquias al duque Giovanni Angelo Altemps. Y así, de repente, Aniceto se convierte en una rareza histórica absoluta. Es el único papa de la historia enterrado de forma permanente en una residencia civil, en el Palazzo Altemps, ubicado en pleno centro renacentista de Roma. Fíjate que actualmente ese palacio alberga una sede del Museo Nacional Romano, y la capilla privada que custodia los restos de Aniceto fue ornamentada con unos frescos barrocos impresionantes, obra de artistas como el Pomarancio, que retratan las escenas de su martirio. Es un contraste espectacular. Lo es. Su cuerpo reposa dentro de un sarcófago romano de un valor incalculable, que los arqueólogos sospechan que pudo pertenecer a la dinastía de Septimio Severo. Y además, debido a la historia eclesiástica del edificio a partir del siglo XIX, Aniceto actúa hoy como santo patrón del Pontificio Colegio Español de Roma. Al analizar el recorrido de sus reliquias junto con las decisiones de su pontificado, surge una síntesis inevitable sobre el valor de la comunión eclesial. Las fuentes nos muestran a un obispo que gobernó en la sombra y que entendió que la verdadera amenaza no siempre lleva el uniforme de los soldados del imperio. Exacto. A veces se disfraza de intelectualismo elitista que intenta corromper las bases materiales y encarnadas de la fe. Y el rigor analítico nos obliga a reconocer que el equilibrio que mantuvo San Aniceto es de una dificultad técnica, pastoral y moral extrema. Ya lo creo. Requiere una claridad absoluta sobre cuáles son los cimientos que soportan todo el edificio de la fe. Cimientos como la humanidad de Cristo o la bondad de la creación, frente a los cuales cualquier concesión, por mínima que sea, supone el colapso total. El núcleo de acero. Eso es. Y al mismo tiempo exige una humildad profundísima para aceptar que las diferencias culturales o de tradición, como la fecha de la Pascua que defendía Policarpo, no son grietas en la estructura. Son juntas de dilatación que permiten al edificio respirar,
moverse y mantenerse unido bajo presión. San Aniceto nos enseña para la vida de hoy a priorizar la unidad por encima del conflicto, a dialogar con caridad, pero sin ceder ni un milímetro frente a las falsedades que atacan la esencia de la verdad. Para cerrar esta inmersión profunda, resulta fascinante reflexionar sobre la gran paradoja histórica que envuelve a esta figura. Dedicó sus energías más feroces a combatir a los gnósticos, a refutar a esa élite que despreciaba el mundo material y que consideraba el cuerpo humano como una prisión o un error del que había que escapar. Luchó hasta la muerte, derramando su propia sangre por defender la dignidad de lo físico, de lo creado, de la carne. Y la historia ha respondido a esa defensa con un guiño de una ironía sublime. Desde luego. Porque el humilde mártir sirio, el hombre que combatió el desprecio por la materia, no terminó olvidado en un texto abstracto o disuelto en el éter esotérico de los gnósticos. Terminó siendo preservado materialmente, de la forma más tangible y aristocrática concebible. Sus restos físicos descansan hoy bajo frescos de colores vibrantes dentro de un imponente sarcófago de mármol romano, en el corazón de un suntuoso palacio renacentista. Es, podríamos decir, la reivindicación definitiva y física de su teología. Una victoria tangible de la materia y de la gracia sobre el esoterismo vacío. Exactamente. En nuestros propios debates y divisiones modernas, para quien nos escuche hoy, queda esta reflexión. ¿Sabemos distinguir realmente entre una verdad fundamental por la que vale la pena luchar hasta el final y una simple tradición en la que podemos ceder por amor a la unidad? Que el ejemplo y la intercesión de San Aniceto nos ayuden a ser siempre constructores de paz y defensores firmes de la fe. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido a través de la historia, las herejías y la arquitectura de la fe primitiva. Nos encontramos en nuestra próxima inmersión en las fuentes.